Bueno, los saludo de manera muy cordial en este día. Le doy la bienvenida. Hoy vamos a ver la unidad número 4, que corresponde a los medidores de presión. La presión es una variable fundamental en muchos procesos industriales y también es algo muy familiar para nosotros, porque en los hogares también hay ollas de presión, porque también los tensiómetros miden la presión en los seres humanos. Pero hoy vamos a comenzar viendo la definición de lo que es la presión. Como primer punto tenemos definición. Y la presión se define como la fuerza sobre área, es decir, es la fuerza perpendicular aplicada en una área o superficie. Esa es la presión, fuerza por unidad de área. Las unidades en el sistema internacional, la presión es fuerza sobre área, la fuerza se mide en newton, el área en metros cuadrados, y esta unidad newton metro cuadrado se conoce como pascal. En el sistema técnico, la presión, como es fuerza sobre área, en este caso la fuerza se mide en kilogramos peso y el área en metros cuadrados, sería kilogramos peso por metro cuadrado. En el sistema inglés, la presión es la fuerza, que sería sobre área, en este caso se mide en libras, fuerza por pulgada cuadrada. Y hay equivalencia entre una unidad y otra. Una atmósfera, por ejemplo, es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Esto es equivalente a 1.033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, a 14,7 PSI. Y también es equivalente a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Bueno, la primera razón es por seguridad. La primera razón por seguridad. Por ejemplo, si estamos controlando un caldero de generación de vapor, si no controlamos la presión ni la temperatura, puede haber un aumento de la temperatura y también un aumento de la presión, porque hay una relación directamente proporcional entre la presión y la temperatura. Y si no hay un control de ambas variables, puede causar una explosión. Por eso es por seguridad. La segunda razón es porque el proceso lo requiere. Porque el proceso lo requiere. Es decir, que es necesario trabajar a esa presión. Por ejemplo, en la elaboración de bebidas gaseosas, la carbonatación se hace a baja temperatura y a baja presión. La otra razón, o podemos decir, el otro objetivo por el cual se mide la presión es para realizar un balance de la materia y la energía que entra y sale del sistema. Y la otra razón es, la cuarta razón, para medir otras variables. Para medir otras variables. Por ejemplo,
caudal y el nivel de llenado de un tanque. Nivel de llenado de un tanque. Esas son las principales razones por las cuales se mide la presión. La presión atmosférica. Se le da el nombre a la presión atmosférica a la masa de aire que está encima de la superficie de la Tierra y se mide con un instrumento conocido con el nombre de barómetro. Por eso también se llama presión barométrica. El primero que la midió fue Evangelista Torricelli. Hizo esta experiencia, colocó un recipiente con mercurio y al nivel del mar encontró que esta altura de mercurio era 76 centímetros. Aplicando el principio de Pascal, sabemos que la presión en A es igual a la presión en B. ¿Ya? La presión en B es igual a esta columna de mercurio. Presión en B es igual a la densidad, en este caso del mercurio, por la gravedad, por la altura. Pero según Pascal, en un mismo nivel y para un mismo líquido las presiones son iguales. Entonces, la presión en A es igual a la presión en B y esto es igual a la presión atmosférica. Y eso es igual a la densidad de mercurio, que sería convirtiendo 13.600 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que es 9.81 metros segundo al cuadrado, por la altura, que esto sería 0,76 metros por 0,76 metros. Haciendo ese cálculo me da que la presión atmosférica es igual a 1.013 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado, y eso es igual a pascales. Esa sería la presión atmosférica. 1,013 por 10 a la 5 pascales. Presión hidrostática es la presión debido a una columna de líquidos. En este caso, la presión en el punto A es la fuerza sobre el área, pero en este caso la fuerza es el peso de este fluido. Es igual al peso sobre el área. El peso es, como sabemos, la masa por la gravedad. Voy a sustituir allá, entonces la presión en A va a ser igual a masa por gravedad sobre área. A esta ecuación voy a llamar 1. Sabemos además que la densidad es masa sobre volumen y la masa es igual a la densidad multiplicada por el volumen. A esta ecuación voy a llamar 2. Voy a sustituir la ecuación 2 en 1. 2 en 1. Entonces me queda que la presión en A es igual a la densidad por el volumen de un cilindro, es área por la altura por la gravedad dividido entre el área. Entonces aquí simplificamos el área y eso me queda que la presión en el punto A es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. A esta presión se conoce como presión hidrostática. Según los principios físicos de los instrumentos medidores de presión, se los clasifica en mecánicos, electromecánicos de vacío. Los sensores mecánicos a su vez se clasifican en columna de líquidos y elementos elásticos. Los manómetros diferenciales, tenemos los más comunes, son la columna de líquidos. El más usado es el manómetro en U, que mide presiones locales, es decir, diferencia de presiones. Para este caso tengo este manómetro, voy a aplicar el principio de Pascal en el punto A y en el punto B. La presión en el punto A es igual a esta presión 2 más esta columna de líquido por su altura, que es H1. Para el caso B, allí en el punto B, es la presión 1
más esta columna de líquido más esta columna de mercurio, que sería peso específico por H2 más el peso específico del mercurio por H. Igualando y haciendo la diferencia de presiones, me va a dar igual que P2 más peso específico por H1 es igual a P1 más peso específico por H2 más el peso específico del mercurio por H. Haciendo aquí diferencia de presiones, P2 menos P1 me da igual a peso específico del mercurio por H menos peso específico por H1 más peso específico por H2. Entonces acá esto le voy a poner delta P igual peso específico del mercurio por H. Aquí voy a factorizar más H2 menos H1 por gamma. Todo esto de acá es menos delta H. H2 menos H1 me da menos delta H. Entonces me queda que delta P es igual a peso específico del mercurio por H peso específico del mercurio menos peso específico por H. Y esta sería la ecuación que se utiliza para calcular las diferencias de presiones en manómetros diferenciales. Y de igual manera para otro manómetro como el manómetro de campana, el manómetro inclinado. Bueno, gracias por su atención, chicos. Ese